Buen día, profe. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales a todos ahí en sala. Y bueno, estamos hoy para hablar en nuestro bloque de historias sobre los amores más resaltantes del mariscal Francisco Solano López. Tuvo varios, pero tres fueron los más importantes y estos tres amores son los que normalmente se suelen mencionar dentro de la historia, dentro de la literatura paraguaya. Bueno, pero aquí hay verdades y mentiras. Así mismo, bueno, y por supuesto que ya nomás arrancamos, profe, porque tenemos tres temas, ¿verdad? Justamente. Entonces voy comentando. Bueno, los nombres que voy a mencionar son harto conocidos por la sociedad, ¿verdad? Está el nombre de Pancha Garmendia, Juanita Pessoa y por supuesto Madame Lynch. Con relación a Pancha Garmendia, se creó una suerte de culebronada, una suerte de novela. Y normalmente los paraguayos, cuando escuchamos hablar de Pancha Garmendia, pensamos que ella fue una víctima por haberse negado a tener una especie de relación un poco más íntima con el mariscal. Entonces es bueno que la historia, la revisión, muestre los acontecimientos tal cual fueron. Pancha Garmendia vivía, si nosotros nos vamos a hacer una ubicación actualmente, su casa estaba ubicada sobre la calle 15 de agosto. En esa zona estaban antes los cuarteles. Y Francisco Solano tenía 17 años y era encargado de dar instrucción, por supuesto, a los soldados de infantería de nuestro ejército. Y cada caída de tarde, vamos a decir, a la tardecita, al regresar López a los cuarteles, pasaba por esta calle 15 de agosto, donde esta casa tenía un ventanal bastante significativo, y donde Pancha asomaba así una suerte de timidez la cabeza por esa ventana y se saludaban, se contemplaban y bueno, un ademán de saludo con una inclinación de cabeza y una sonrisa por parte de López. Bueno, este amor de Francisco Solano fue un amor adolescente. Ella tenía 15 años, él tenía 17 años, no tuvieron más contacto que esto. Entonces se utiliza a Pancha Garmendia para decir, bueno, que López fue una especie de bestia y de tirano, porque ella fue ejecutada por traición en el año 1869. ¿Qué es lo que la historia ficcionada o la historia, vamos a decir, mentirosa no nos cuenta? Que Pancha participó activamente en dos oportunidades para el asesinato de López. Una era para asesinarlo cuando él salía de la iglesia de escuchar misa durante la guerra, y la otra en un envenenamiento. El tema de la participación de Pancha junto a la madre misma del mariscal, doña Juana Paula Carrillo, fue constatado, fue verificado, inclusive el médico que se dio el veneno, ¿verdad?, para poder envenenar a López y a todo su cuerpo, a todos sus hombres de confianza. Bueno, todo esto salió a la luz y según las leyes de esa época, y fue hallada ella culpable. Entonces se suele decir que López hizo esto porque cuando tenía 17 años, Pancha se había negado a tener una especie de relacionamiento con él. Bueno, eso es totalmente absurdo decir algo así, cuando siempre supimos que el mariscal estaba con una suerte, tenía relaciones con varias mujeres, ¿verdad? El tema de Juanita Pessoa fue un amor, sí, ya más concreto de López. Cuando él fue nombrado general en jefe del Ejército Nacional, se fue a reorganizar el ejército justamente en la zona de Pilar, el juramento de las banderas, organizar las fuerzas de Paraguay específicamente contra Rosas. Bueno, entonces ahí, en diciembre de 1845, se realiza esta primera bendición solemne y jura de la bandera, y Juanita Pessoa era una mujer hermosa, según las descripciones que tenemos de ella. Entre todas las mujeres de Villa del Pilar dice que ella era preciosa. Bueno, los historiadores tienen ciertas miradas con relación a Juanita y dicen, no, ella no era de Pilar, ella era de Misiones, pero finalmente era una mujer muy bella del sur de nuestro país. Y entonces Francisco Solano tenía 20 años, con ella sí, con Juanita sí, tuvo hijos, tuvo descendencia. Y bueno, su hijo más conocido de esta relación es Emiliano, su primer hijo, quien estaba en Europa y que después posteriormente tuvo tratos muy cordiales justamente con Elisa Lynch. Juanita Pessoa, después de la guerra, se casó justamente con el coronel Hermosa, que era uno de los ayudantes y mejores amigos justamente del mariscal. Por supuesto que la mujer más
difamada dentro de este mundo de relacionamiento amoroso del mariscal fue Elisa Lynch. Elisa Lynch conoció a López en París a mediados del año 1853 en una estación de San Lázaro, en una ocasión de un corto viaje que López hacía, justamente estuvo por Londres y por varias partes en una misión diplomática que tuvo en Europa. Elisa tenía entre 18 y 19 años, entonces aquí viene a decir, bueno, esta mujer fue sacada de malos lugares de París, eso es lo más frecuente. Eso queremos saber, ¿qué hay de cierto en eso? Porque se habla... Ahorita es mentira, ¿entendés? Porque ella sufrió muchísimo porque a su corta edad, a los 16 años, su familia tuvo problemas económicos, la muerte de su padre, entonces ella tuvo que contraer, es decir, se casó por un ritual protestante en Irlanda con un francés, con un militar, con un farmacéutico, químico, que no pidió el permiso que él necesitaba justamente por reglas para una dispensa especial para casarse con una extranjera. Él no lo hizo. Entonces, ante las leyes francesas, ese matrimonio no existe. O sea, ese matrimonio no sirvió. Nulo. Exactamente. Y este señor, Javier de Quatrefages, utilizó muy mal a la niña, ¿verdad? Cuando estaba por Argelia, hacía que se relacione con sus militares y con sus comandantes superiores. Entonces Elisa sufrió una suerte de depresión y abandona ella este matrimonio y va a vivir a la casa de una tía en París. Y bueno, entonces ya se habían cruzado justamente con Francisco Solano en esta estación en donde ya decía el flechazo ya se dio, y mucho más luego cuando la visita oficial justamente de nuestro plenipotenciario, el general brigadier Francisco Solano López, justamente en los salones de Napoleón III. Entonces sí se conocieron. López pagó una fuerte suma de dinero a Javier de Quatrefages para que ya no la moleste más a Elisa. Elisa se embarcó, llegó aquí en Buenos Aires, paró, no es que se bajó a Buenos Aires, sino que en la embarcación donde ella estaba tuvo a su primer hijo con el mariscal, que fue Panchito Solano, que fue asesinado luego en Cerro Corá. En el viaje le tuvo, en el viaje, cuando ellos estaban viniendo. Ella estaba embarazada, cuando ya se embarcó hacia este lado, estaba ya de muchos meses, y justamente tuvo a su hijo ya en aguas de Argentina. Pero en la embarcación paraguaya, es decir, no llegó a tocar, entonces Panchito no es argentino. Entonces, es paraguayo. Entonces. Si la embarcación es paraguaya, no pisó solo argentino, él es paraguayo. Entonces, acá lo que todos tenemos que saber, y que toda la sociedad paraguaya debe saber, que hay demasiadas mentiras, y normalmente, siempre se utiliza a la mujer. La mujer es la loca, la mujer es la de la mala vida, la mujer es la malvada, la celosa, la desalmada. Y más todavía en esa época. Pero por supuesto, imagínate toda la responsabilidad siempre sobre la cabeza de las mujeres y no sobre las cabezas de los protagonistas que tienen que ser. Desde la época de Jesucristo, María Magdalena, Madame Lynch, o sea, vos vas todas las mujeres sí. Durante la historia, porque la historia es patriarcal. La historia siempre la han escrito los hombres, sí. Entonces siempre es bueno, ¿verdad? La mujer desde Eva, que es así, ¿verdad? Dentro de la historia. Bueno, pero estas cosas tenemos que saber, tenemos que investigar. La ciencia histórica tiene que ser en base a documentación, en base a cosas que son demostrables y no a una ficción, no a una novela en donde se utiliza normalmente a las mujeres justamente para hablar mal de ellas, tocar la dignidad de esas mujeres y de paso decir que Francisco Solano López hasta en algunos casos era una suerte de dominado específicamente por la irlandesa Elisa Alicia Lynch. Y bueno, y este es el comentario aclarado entonces, que ella no era una mujer de mala vida. No era una mujer de mala vida. En un burdel ni nada de eso. No, se tuvo que unir a un matrimonio que no estaba pasado por un ritual católico romano, es decir, ese famoso adulterio que se le suele, que se le suele poner a ella, que por eso no se casó, que papá no le recibieron porque era una suerte de relacionamiento adúltero. Ustedes tienen que saber que ese matrimonio, primero, no tenía absolutamente nada que ver con el ritual católico, y segundo, como este extranjero de 33 años, Elisa de 16, prácticamente le doblaba la edad, no tenía una legalidad. ¿Y eso cómo se demuestra? Cuando Javier de Quatrefages sí se casa legalmente
con la señora Nanette, una francesa, con los cuales sí tiene hijos y toda su herencia legal queda para su legítima esposa. Ese matrimonio estaba nulo y es bueno que la sociedad paraguaya sepa, se entere. Y por supuesto Noelia Quintana, la profe, está para eso aquí en Buenos Días América. Así estamos un poco más cultos y vamos rompiendo, vamos desechando esos mitos. ¿Cuál es la verdad? Ay. El director me dice que el martes que viene podemos hablar de... Bueno, es decir, hay muchas cosas, verdades y mentiras con relación a la guerra. La vez pasada estuvimos hablando de la conspiración, hoy estuvimos hablando justamente de los amores de López. Bueno, podremos hablar de ciertos relacionamientos dentro de nuestra historia. Bueno, vamos a elegir un tema. A mí me gustaría hablar un poco sobre la estrategia militar del mariscal López, a ver si él realmente estaba huyendo en plena guerra, porque eso a veces se dice mucho. ¿Cómo fue realmente los parámetros militares y las estrategias políticas de López en la guerra? Eso sería muy interesante hablar. También podemos hacer tantas aclaraciones, Norita. Me encanta, Noelia, vos sabés que me encanta, porque aprendí encima en el colegio y me enseñaron mal. Profe Noelia Quintana, muchísimas gracias. Estamos aprendiendo muchísimo. Me encanta que los jóvenes se prendan, que los niños se prendan, que mami llame a todos los niños para que escuchen justamente a la profe Noelia y puedan aprender y saber qué es verdad y qué no, porque nuestra historia hay que reescribirla y para eso justamente estamos aquí en Buenos Días América, para aclarar las cosas. Muchas gracias, profe Noelia Quintana.